Probablemente ahorita todos ustedes están ya muy familiarizados con lo que es la anemia de Fanconi y yo voy a particularizar en la importancia de las alteraciones cromosómicas y el cáncer. Para empezar, pues todos, absolutamente todos ya sabemos que en cada una de nuestras células vamos a tener los cromosomas que se encuentran en el núcleo y que hacen la labor de horizontalmente dirigir todo lo que es la fisiología de la célula. Ahora, cuando nosotros hablamos de los cromosomas, hablamos de un tipo de elementos que generalmente los vemos nosotros como parte del cariotipo solamente y como portadores de genes. Pero los cromosomas son bastante más que simples portadores de genes. Los cromosomas van a ser el sistema de herencia de todos los humanos. Este tipo de elementos que nosotros tenemos en la célula van a ser tan importantes para dirigir todo lo que es las actividades de la célula, que si nosotros tenemos una alteración, por ejemplo, el cambio de un segmento cromosómico de un sitio a otro, se puede alterar toda la estructura 3D, es decir, la estructura tridimensional, como se acomodan los cromosomas dentro del núcleo, y esto es muy importante para que los genes que porta un cromosoma puedan funcionar. Ahora, todos sabemos que los cromosomas se pueden dañar. Este tipo de daño, déjenme regresar hacia... Este tipo de daño en los cromosomas afecta a todos los organelos que nosotros podemos tener, porque cuando un cromosoma o dos cromosomas intercambian segmentos o les falta o les sobra un segmento, los genes que están involucrados en el rearreglo o en la pérdida o en la ganancia dejan de funcionar o funcionan de una manera no efectiva. Y sabemos nosotros que todos estamos expuestos a múltiples tipos de agentes, tanto internos, endógenos como exógenos, que hacen que los cromosomas pierdan estructura y pierdan también en algunas ocasiones material genético o ganen. De todas maneras, nosotros vamos a tener alteración. Y el DNA, que es el componente principal de los cromosomas, es la única macromolécula en la célula que no se puede recambiar. Esto no se reemplaza, por lo tanto, requiere repararse o puede morir la célula. Si la célula se repara adecuadamente, nosotros vamos a tener un conjunto de células, de tejidos, de órganos, de organismos que son sanos. Pero si no se repara adecuadamente, como ocurre en nuestros pacientes, entonces las células tienen que llevar una decisión importantísima a cuestas, que es el decidir morir o sobrevivir. Si muere, nosotros vamos a tener que hay múltiples consecuencias, hipoplasias, como todos conocemos, fallas en la médula ósea y en muchos otros tejidos que nos llevan a tener un fenotipo de Fanconi. Pero si sobreviven las células, también tienen consecuencias en el fenotipo y más importantemente, en que el sobrevivir para las células de anemia de Fanconi implica llevar alteraciones cromosómicas. Y es o esto o morir. Este es el trade-off o digamos el acuerdo de las células de los pacientes con anemia de Fanconi para sobrevivir. Pueden sobrevivir, pero pueden sobrevivir solo con daño. Y esto es importante porque ahora sabemos que este daño conlleva no solamente a enfermedades
sino también a cáncer. Digo enfermedades en nuestros pacientes con anemia de Fanconi. Y estos cromosomas, cuando tenemos nosotros alteraciones, pues las alteraciones pueden ser pasajeras, es decir, pueden no fijarse dentro del tejido, pero pueden llegar a ser clonas celulares. Y esto nos va a dar la posibilidad de avanzar hacia cáncer. Y todos sabemos, como se ha hablado aquí, que nuestros pacientes pues tienen una elevada predisposición a cáncer. Voy a centrarme un poco en lo que nosotros estudiamos más, que son los cromosomas de la médula ósea. En la médula ósea, como todos ustedes saben, pues están existiendo cambios cromosómicos de manera continua. Y es por eso que nosotros insistimos tanto en las revisiones anuales de médula ósea. Si nosotros analizamos una médula de pacientes con anemia de Fanconi, vamos a ver cromosomas rotos, lo que nosotros llamamos rupturas cromatídicas o isocromatídicas, pero también podemos ver otro tipo de alteraciones que les llamamos alteraciones no clonales, como estas. Las alteraciones no clonales van a ser un tipo de alteración en donde nosotros podemos tener una ausencia, como en este caso de este segmento, o podemos tener ausencia de un cromosoma completo, pero en una sola célula nosotros les llamamos alteraciones no clonales, como estas. Las alteraciones no clonales las hemos encontrado nosotros en la mayor parte de los pacientes. Hasta ahora hemos encontrado en 42 de 43 pacientes la presencia de estas alteraciones y no son rupturas, de manera que son alteraciones que podrían fijarse en una célula y avanzar hacia una selección de células que pudieran tener mayor capacidad de división y acercarse hacia el cáncer. Estas células con alteraciones que no son clonales, es decir, nada más se presentan en una sola célula, no se repite la célula con esta misma alteración. Estas células con alteraciones no clonales pueden tener no nada más una, sino pueden tener varias, como esta que es un cariotipo complejo, en donde nosotros vemos, aparte de una ausencia del cromosoma 6, vemos una falta de material en los brazos cortos de este cromosoma o una alteración en los brazos cortos de este otro cromosoma. Estos son cariotipos complejos y nosotros encontramos en la médula ósea de nuestros pacientes cariotipos complejos con más frecuencia de la que hubiéramos sospechado. Después de que nosotros analizamos las médulas óseas de muchos pacientes, hemos visto que todos ellos tienden a hacer lo que llamamos clonas cromosómicas. ¿Esto qué es? Que una célula que tiene una alteración cromosómica, como por ejemplo esta alteración en el cromosoma 2, puede tener una ventaja selectiva sobre otras células y entonces reproducirse de manera más rápida y más eficientemente que sus compañeras. Y esto es muy peligroso porque se generan entonces clonas celulares en donde ya tenemos una alteración que estamos viendo que está más presente que las otras alteraciones y eso quiere decir que tiene posibilidad de sobrevivir más que las demás. En la naturaleza, esto nosotros le llamamos selección, selección natural. Una selección natural es la que permite a un individuo sobrevivir ante una situación o un ambiente adverso. Y es lo mismo que ocurre en nuestras células. Cuando nosotros tenemos un ambiente adverso, y ese ambiente adverso puede referirse a cualquier condición que esté fuera de las células, entonces las células se repan y las que logran sobrevivir son las que hacen clonas. Estas clonas pueden tener algo que llamamos potencial indeterminado, es decir, no sabemos hacia dónde conducen.
Pero eventualmente, si nosotros seguimos analizando células de los pacientes, podemos encontrar algunas clonas que verdaderamente se han asociado ya con una progresión hacia el cáncer, como por ejemplo la duplicación de los brazos largos del cromosoma 1, como nosotros vemos aquí, una translocación sobre otro cromosoma de brazos largos del cromosoma 1, y esto entonces es una clona que ya nosotros decimos que es pelitosa. Estas clonas, cuando nosotros las vemos a nivel de todos los pacientes, se presentan en todos los pacientes sin importar la edad. Aquí nosotros tenemos 43, disculpen, 43 pacientes en donde todos en azul se ven alteraciones no clonales, todos menos estos dos tienen alteraciones no clonales. Luego hemos visto en los pacientes que van avanzando y van teniendo alteraciones de cariotipos complejos. Después en amarillo los pusimos. Después en naranja nosotros estamos poniendo los pacientes que tienen clonas de cromosomas que no son los que hasta ahorita se les ha reconocido como de alto riesgo, pero eventualmente van a tener entonces también clonas con estos cromosomas, que ya les llamamos cromosomas con clonas de alto riesgo, porque se encuentran en 3 cromosomas que está bien asociado esto el camino hacia el cáncer. Uno es el cromosoma 1, que ya hemos dicho, el 1Q. Otro es el cromosoma 3, también en los brazos cortos, digo largos, y otro es el cromosoma 7, pero aquí es una deleción, es decir, le falta material, o falta el cromosoma 7 completo, o falta material del brazo largo del cromosoma 7. Y estos pacientes que ustedes ven aquí al fondo, a la derecha, ya tienen ese tipo de clonas y ya presentan síndrome mielodisplásico. El síndrome mielodisplásico puede ser considerado eh, desde ya como una neoplasia mielodisplásico, que ahora se conoce así, y puede eventualmente también ser el precedente de una leucemia mieloide aguda. En nuestros pacientes nosotros hemos encontrado alteraciones en prácticamente todos los cromosomas. En esta figura, en cada cuadrito rojo, yo les presento una alteración y estos son los pacientes que tienen las alteraciones en la parte superior, esta ocasión del paciente. Hacia abajo de cada paciente ustedes pueden ver las alteraciones que tienen. Y nosotros lo que hemos visto es que prácticamente todos los pacientes tienen alteraciones que son no clonales y muchos de ellos encerrados en un recuadro más oscuro tienen ya alteraciones clonales. Esto es muy importante y los pacientes deben de estar muy atentos, las familias, a sus revisiones anuales porque nosotros si logramos encontrar una alteración de este tipo que les he dicho, clonal de riesgo, pues lo que ocurre en la médula ósea es que al tener una médula o una enfermedad que es estable, tenemos toda esta heterogeneidad cromosómica y eventualmente por un estrés puede llevarnos a una reducción de la celularidad y esto entonces resulta en una posible selección. La posible selección, si nosotros tenemos clonas de este tipo, que les había yo mencionado, son ya de alto riesgo, reconocidas por otros autores, entonces se puede llevar a una clona predominante y a síndrome mielodisplásico o leucemia mieloide aguda. Estas entonces son las alteraciones que nosotros podemos buscar y se pueden buscar y si se encuentran, se puede de alguna manera intervenir porque si se encuentra una alteración del cromosoma 1, esta alteración lo que hace es esencialmente permitir que se pueda desarrollar una clona
por un gen que se encuentra en el brazo largo del cromosoma Q que descubrieron los compañeros franceses en Sebert y colaboradores del grupo del doctor Soulier, encontraron que este gen MDM4 que se encuentra en esta región es capaz de alterar la proteína que está vigilando siempre el genoma, que se llama P53. Entonces, si nosotros tenemos alterada la actividad de P53, que está siempre vigilando el genoma y haciendo que las células que tienen alteraciones se vayan a muerte celular, pues aquí no está haciendo su función adecuadamente y entonces nos va a llevar al camino que decíamos anteriormente, que es la selección de las células que tienen esta mayor capacidad de reproducción y que pueden seguir el camino del cáncer. Y lo que es muy importante es que ahora sabemos que en todos los tipos de cáncer, salvo excepciones, lo que nosotros podemos encontrar primero son alteraciones cromosómicas. Y después de las alteraciones cromosómicas, podemos tener entonces una siguiente fase en donde hay genes específicos que pueden mutar y que pueden ya desarrollar el cáncer completo, pero el antecedente son alteraciones cromosómicas. Esto es la teoría de la evolución de cáncer de dos fases. La primera fase es la macroevolución, que implica alteraciones cromosómicas, y la segunda fase implica, aparte de las alteraciones cromosómicas, alteraciones génicas. Esto es importantísimo para nosotros porque en todos los tipos de cáncer que se han estudiado y que siguen esta evolución, ellos empiezan por un evento y quita la normalidad del genoma, ese evento, de alguna manera, y empieza entonces a desarrollarse una alteración cromosómica tras otra, y a esto le llamamos inestabilidad cromosómica. Esta inestabilidad cromosómica que nos da alteraciones no clonales, como las que yo les mencionaba, nos lleva a alteraciones más complejas y finalmente alteraciones clonales o a caos genómico. ¿Y qué es? ¿Por qué nos importa esto? Pues porque fíjense que durante esta evolución de todos los cánceres, pues se lleva mucho tiempo, pero en nuestros pacientes con anemia de Fanconi, que ya tienen inestabilidad cromosómica, pues prácticamente empezamos desde aquí, desde la cima de este tipo de evolución de los cromosomas, de las alteraciones cromosómicas. De manera que nosotros vamos a tener que si en la macroevolución tenemos un crecimiento muy lento que puede llevarnos hasta las alteraciones complejas y las alteraciones no clonales como las que nosotros vemos, pues nuestros pacientes empiezan ya desde aquí, porque desde aquí ya tenemos nosotros la alteración tipo inestabilidad cromosómica y estamos más cerca, por decirlo así, del umbral a donde las células pueden llegar a la microevolución, que ya es la última fase y que desarrolla entonces el cáncer. Esto es por lo que nosotros pensamos que está acelerada la presentación del cáncer en nuestros pacientes porque la inherente inestabilidad cromosómica pues hace que estemos ya muy avanzados en este proceso que en la gente saludable pues le tarda muchísimo tiempo o no se presenta. Y esto es simplemente para finalizar diciéndoles que si nosotros podemos tener a los pacientes siempre con este tipo de alteraciones no clonales, pero podemos identificar otro tipo, como por ejemplo los cariotipos complejos o las alteraciones clonales de bajo o de alto riesgo, pues nosotros estaremos en posibilidad de aconsejar a los pacientes para que pueda realizarse probablemente un trasplante temprano. Bueno, pues muchísimas gracias por esto y Muchas gracias a todos gracias, los querida organizadores, Sara. querida Carmen.